Buongiorno amigas y amigos del Círculo. Como sabéis, desde el principio, desde el 7 de octubre de 2023, en este programa hemos hablado de forma clara y muy directa de lo que pasó ese 7 de octubre. Ese 7 de octubre que fue, como sabéis perfectamente, la matanza por parte de Hamas en Israel de muchos, bueno, no solo judíos, no solo gente de Israel, pero también de extranjeros, más de 1000 personas. Como sabéis también, y en este programa, semana tras semana, nunca hemos faltado de dar noticias relacionadas con la reacción de Israel. La reacción que, como sabéis perfectamente, después de una reacción que podía parecer positiva, en el sentido que tenía todo el derecho a la defensa Israel, de defenderse y por lo tanto de buscar lo que habían sido los asesinos, los organizadores, los que habían ideado intelectualmente esa matanza, luego se ha transformado en un auténtico genocidio, en una limpieza étnica que hoy nos lleva a hablar de más de 54.000 muertos, más de 15.000 niños asesinados y una limpieza étnica que además en los últimos muchos meses ya tiene el tono y la prácticamente completa desprecio de las leyes internacionales, del derecho internacional, de todas las que son las mínimas reglas de juego democrática que tenemos en el mundo. Hemos hablado muchas veces también con el embajador en España de Palestina, pero hoy os traigo una testimonianza que creo que os gustará mucho. Akram Lobad es un médico, un cardiólogo, presidente de la Fundación Akram Lobad. Un cardiólogo de prestigio que ha conseguido, siendo exiliado, refugiado en España, nos contará su historia, ha conseguido una carrera de éxito en este país y que en los últimos meses ha tenido la generosidad de fundar una fundación que necesitamos todos ayudar, los que ya lo estáis haciendo, gracias, los que no lo estáis haciendo. Ojalá podáis, después de esta entrevista, hacerlo. Porque la historia de Akram, vamos a empezar por lo positivo. Buenas tardes, Buenas Akram. tardes. Es una historia muy bonita, porque es una historia de superación extraordinaria. Pero luego hablaremos también de lo que está pasando hoy en Palestina. Buenas tardes y como te decía, Akram, cuéntanos un poquito tu historia personal. ¿Cómo ha sido? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y darme la oportunidad de explicar mis sentimientos, explicar un poco mi historia, que es en gran medida representa la tragedia palestina, porque mi vida es la vida de la mayoría de los palestinos. Yo nací en Gaza, pero mi familia es originaria, o sea, mis padres y mis dos hermanos mayores nacieron en lo que es ahora el Estado de Israel, que es Ascalán o Al-Majdal, y está a 21 kilómetros de Gaza, al norte de Gaza. Y esto está ahora dentro de lo que es el Estado de Israel. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, 750.000 o 800.000 palestinos fueron expulsados de sus tierras y ocupadas por Israel. Esos 750.000 suponían 2/3 partes de la población palestina. Quiere decir que de la noche al día la gran mayoría, prácticamente la mayoría de la población palestina se convirtieron en refugiados, como mi familia. Así que yo nací en Gaza, pero dos hermanos y mi familia son de Al-Majdal. Y nosotros, que los que éramos 750.000, ahora somos 7 millones. Más o menos el mismo porcentaje, número que los que ya viven en Palestina, ahora que son 7.300.000 personas. Y estos 7 millones de palestinos que, como yo, que somos refugiados, no tenemos derecho a vivir en nuestras casas. Y si tú propio tuvieras origen judío, tú sí que tienes derecho a vivir en mi casa, pero yo no. Esa es la tragedia. Que esos 7 millones de palestinos no tienen patria, no pueden volver a su tierra. El sionismo dice cualquier persona antepasado judío tiene derecho a vivir en Israel, en Palestina.
En cambio, los palestinos no. De alguna manera es un vaciar Palestina de los palestinos, como hicieron los norteamericanos o los australianos, Austria o Nueva Zelanda. Tú has conseguido, luego volvemos a tu historia, tú has conseguido en España, porque creo que llegaste con 18 años. 18 años. 18 años, ahora mismo diriges tu propio centro cardiológico, acumulas 25 años de experiencia, has tenido muchísimos premios, los European Awards en Medicina, Doctoralia Awards, y has tenido, podemos decir que eres una persona de éxito, un palestino refugiado, exiliado, pero que ha conseguido el éxito. Me gustaría, antes de hablar, de volver un poco a la tragedia que estamos viviendo desde hace muchísimos meses en Gaza, me gustaría hablar de tu historia de superación. Vale. ¿Cómo se consigue huyendo de un país, como has hecho tú, exiliándote fuera de tu país, a encontrar las fuerzas para estudiar, para superarte y para poder llegar a los éxitos que has tenido en un sector tan competitivo y tan complicado como es la medicina? Como te dije, que yo nací en Gaza, pero además de la tragedia de nacer refugiado y sin ningún derecho, bajo ocupación militar, nací, digamos, en un seno de una familia muy pobre, éramos 10 hermanos, y mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Éramos todos pobres. Es decir, que os ha criado tu madre. Nos crió mi madre, de hecho, o sea, mi madre tenía 42 años porque se casaban muy jóvenes. Y entre uno y el otro habían 2 años de diferencia. Entonces mi hermana pequeña, cuando murió mi padre, tenía 2 años. Éramos muy pequeñitos y no teníamos a nadie que nos ayudara. Entonces tuvimos que espabilarnos todos. De la noche al día me convertí en un adulto. Dejé de ser niño. Para mí fue trágica, al menos en mi caso la noté demasiado quizás por mi sensibilidad. Y la he sufrido siempre, esta injusticia de ¿y por qué puede ocurrir una cosa así? Entonces tuvimos que trabajar todos. Yo en concreto, desde los 6 años empecé a trabajar vendiendo altramuces, como una especie de legumbres. Íbamos al colegio y luego por la tarde íbamos a vender altramuces. Cuando era más mayor, en construcción, recoger verdura, fruta, estudiar y trabajar, estudiar, trabajar y ayudarnos unos a los otros. El pequeño al grande para estudiar y así sucesivamente, hasta que llego a los 18 años. Todas esas dificultades, evidentemente siempre tengo que hacer un hincapié en la ayuda de la UNRWA, que Israel la quiere eliminar. Nosotros éramos tan pobres y los que éramos huérfanos nos daban un carnet de huérfanos y que cada viernes íbamos a un comedor social y nos daban comida. Y los refugiados, todos en general teníamos, eso para que la gente encuentre esta ayuda de ropa de segunda mano, nos daban un saco que le llaman al zorra, un saco de ropa una vez al año y era el día más feliz para nosotros. Es como cuando llegan aquí los reyes para vosotros. Bueno, reyes más y que reinas. los reyes. Reyes y reinas. Entonces, a ver qué me toca. Pues bueno, si no te tocaba algo, mala suerte, pero al final vas a heredar el del mayor, porque la ropa no se compraba. Yo nunca he comprado ropa, nunca he tenido juguete. De hecho, cuando hablan de aniversario, es que yo no sé cuándo nací, porque mi partida de nacimiento la perdí y mi hermano mayor se inventó el 11 de septiembre, pero sí que es el año, pero el mes me parece más bien octubre. De hecho, celebro el 20 de octubre y no el 11 de septiembre. ¿Pero por qué te lo has inventado tú? Podría ser el Me 19, el 21 correcto. o el 25. Pues el 20, quedó el 20. Y ha sido una vida pues muy difícil, bajo ocupación militar, sin ningún derecho civil. Los soldados israelíes te podían detener en cualquier momento por esto, por lo otro, te metían en la cárcel, te pegaban, te torturaban. No había juicio, no había nada. Y yo desde pequeño siempre tenía esta sensibilidad. O sea, era absolutamente intolerante a la injusticia. Digo, ¿y por qué nos tenía que pasar esto? Entonces, ya nací con un ADN político, de rebeldía. Digo, no puede ser, yo no voy a aceptar esta injusticia. Entonces, para mí, los estudios fue la herramienta más importante para mí y para la mayoría de los palestinos. Porque la mejor manera de liberarte
de la injusticia de esta tragedia era estudiar. Y yo tenía la determinación de que tenía que estudiar y que tenía que conseguir mis propósitos. Y como yo siempre digo, pues mi vida supera la ficción en muchos aspectos. Pues yo vine con 18 años, no sabía ni hablar castellano, ni siquiera sabía que existía Cataluña. Llegué con 18 años con 3 documentos. Uno de ellos era como residente de Gaza y otro que era como carnet de refugio. Todos los conservo todavía, conforme que soy refugiado palestino, que tengo derecho al retorno, a volver al origen de mi familia, que es el Majdal, donde nació, mi familia donde somos. Y lo más chocante, un documento de viaje que caduca al año que ponía nacionalidad indefinido. Porque para Israel no somos ni palestinos ni israelíes. Y con esto me viene aquí, pues imagínate, Es decir, que había un documento en el cual se decía claramente que no eras de ningún lado. Indefinido. Indefinido. Sí, lo tengo todavía. Lo he traído, pero la verdad es que el otro día en la presentación lo saqué, lo enseñé. Pues nacionalidad indefinida. Claro, tú te vienes aquí de Gaza, nacionalidad indefinida, y quieres ser médico. Pues era un sueño. Un sueño, no era casi una utopía. Era una locura. Casi una utopía. Una locura. Pero yo no, era inocente, pero además quería determinación que yo quiero conseguirlo. Bueno, en fin, de hecho todos mis documentos, la DNI, los títulos, diplomas, todo pone nacionalidad israelí. O sea, imagínate que nos pongan que somos israelíes. Pues viene aquí, pues lo mismo, estudiar por la mañana a la universidad, por la noche trabajaba en un parking. Y yo miraba a los demás, las ventajas que tenían los demás. Cuando los demás ya llevaban a la meta, ya estaban llegando a la meta, yo empezaba la carrera. O sea, me adelantaban, pero muchísimo, en idioma. Muchas veces los exámenes los hacía orales porque no entendía el catalán. Y digo, por favor, quiero el examen oral. Lo sabía, pero claro, luego al hacer el examen no me iba bien. Entonces, oral sí que me puede defender. Y bueno, soledad, dificultad aquí. Y al final, pues, siempre tenías que demostrar hacer el doble el trabajo que los demás para conseguir lo mismo. Y me he acostumbrado a esto. Y al final, la verdad, me siento muy, muy satisfecho porque para mí, si hay ilusión o propio, lo demás viene fácil. Para mí la ilusión te lleva a la resiliencia, a la perseverancia. Yo tenía la ilusión, no quería ser inferior a nadie, no quería estar en desventaja. Tenía muy claro que yo no soy y nunca seré menos de nadie. Y esta determinación es la que marcó mi vida hasta hoy. Y ahora mismo, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando? Porque evidentemente lo que estamos viendo en Palestina no es de ahora, desde el 48. Está pasando lo que está pasando, ¿no? Pero nunca se había perpetrado un genocidio, una limpieza étnica de las dimensiones que estamos viviendo en este momento de parte del gobierno en fin, criminal de Netanyahu y algunos de sus ministros. Digo algunos porque probablemente hay algunos que son todavía peores que él, ¿no? Nunca lo habíamos vivido. ¿Cómo estás viviendo este momento en el cual parece que la intención clarísima de Netanyahu es realmente una limpieza étnica total, un genocidio total, y hasta ha apoyado la tesis loca, absolutamente brutal, de Trump de montar en Gaza una especie de parque de atracciones o de residencia para ricachones en la playa, ¿no? ¿Cómo estás viviendo una situación en la cual ya ha habido más de 54.000 muertos, muchísimos miles de niños y ahora mismo una hambruna que está matando muchos niños, hospitales y ONGs destruidas, asesinadas? Una noticia de ayer que en Médico del Mundo 8 muertos, entre los cuales 4 niños. La UNRWA, que tú has comentado, muchísimos miembros de la UNRWA asesinados, 168 o algo así, si no me equivoco. Quiero decir, estamos viviendo una situación que nunca se había vivido. ¿Cómo estás viviendo y cómo está viviendo tu pueblo esta situación? ¿Hay esperanza? ¿Tenéis esperanza? ¿Qué te escriben tus primos, tus parientes, la gente que tú conoces ahí? Claro que hay esperanza, pero
querría yo empezar con, quizás si me das la oportunidad, matizar Sí, claro. o responder a lo que tú comentaste al principio de que la masacre de Hamas y que Israel tenía derecho a defenderse tal. En primer lugar, Israel no tiene derecho a defenderse y esto lo dicen las reglas, normas internacionales. El ocupante no tiene derecho a defenderse, igual que la resistencia francesa luchaba contra los nazis y los palestinos luchamos contra la ocupación. Hay una fuerza ocupante, que la gente no se olvide que el conflicto o la situación, esto ha empezado hace 77 años. Yo diría 100 años, por ya antes de la creación del Estado de Israel. Y esto, lo del 7 de octubre, es un día más de la lucha palestina. Entonces, Hamas evidentemente está demonizado porque Israel quiso que fuera... Yo, en primer lugar, soy laico y, en segundo lugar, jamás defenderé la muerte de nadie, ni de israelíes, ni de palestinos, ni de nadie. Como médico y como cardiólogo, yo tengo empatía absoluta por las personas y por la vida. Por lo tanto, no defiendo la muerte ni siquiera de los soldados. Por lo tanto, no estoy a favor de... Entiendo la lucha armada, que es un método cuando ya no queda otra cosa, pero muchos de los que murieron el 7 de octubre fueron muertos por los soldados israelíes, por la doctrina Aníbal, que los israelíes dicen, muchos con drones y con tanques, porque cuando tienes un preso, que mates el que coge el preso y el palestino, todos, los matan a todos. Y hubo mucho error, esto no lo digo yo, lo dicen, si buscáis, la prensa israelí dice que muchos murieron a manos de los soldados israelíes. Pero aún así, seguramente murieron civiles, pero yo no quiero defender Hamas, pero desde luego Hamas es una fuerza, si bien es religiosa, pero ella es una fuerza armada de resistencia contra una ocupación que llevábamos 17 años en Gaza bajo un bloqueo absoluto. La prueba de esto es que yo no podía ir a ver a mi familia, ni yo ni nadie. Mi familia no conocen a su gente porque no pueden entrar ahí. ¿Por qué? Porque estaba todo bajo un bloqueo absoluto de Israel. Entonces, esta gente estaba 17 años bajo un bloqueo. No dejaban pasar material de construcción, no dejaban pasar absolutamente nada. Y el 7 de octubre es fruto de una lucha de 77 años de opresión, de grito a la comunidad internacional y nadie nos hacía caso. Y Hamas, como fuerza armada, que evidentemente es un grupo religioso, como tantos que hay también en Europa, hizo aquí el 7 de octubre, pero normalmente yo lo digo porque los de Hamas, como creyentes que son, no matan civiles. Que murieron civiles de una manera indirecta, me lo creo. Seguramente murieron civiles en una situación así. Pero si decimos lo de Hamas, 1000 personas que murieron, es una masacre, pues si hablamos lo que está haciendo Israel, pues no lo sé. Y dime una cosa, ¿cómo has oído que Netanyahu ha reconocido que Hamas ha sido financiada por Israel? Por él. Bueno, en vía indirecta por Qatar, ¿no? 1.600 millones de dólares. Y mucho de este dinero... Mucho más, bueno, serán 80 millones al mes. Ha salido, efectivamente, pero la suma creo que era 1.600 millones, creo, por lo menos los datos que yo he leído. Y mucho de este dinero ha ido a parar a la lucha armada de Hamas. Correcto. ¿Qué significado tú le das a todo esto? Porque parece, por la noticia, además lo ha reconocido directamente Netanyahu, que en un cierto sentido, entre comillas, ha financiado él la lucha armada. O sea, en primer lugar, cuando decimos que la gente, la prensa europea, la prensa de desinformación, porque para mí todos son desinforman, no informan, cuando dicen el gobierno de Netanyahu, no. Toda la sociedad israelí está a favor de lo que está pasando. O sea, el 70%... ¿No crees que hay una oposición real? Parece que ahora mismo se está levantando alguna voz pidiendo elecciones adelantadas. Te explico. Ellos dicen no a la guerra solo para que liberen los presos que tiene Hamas. Pero no o sea, la mayoría de los palestinos están a favor de expulsar los palestinos de Gaza. La mayoría, 56%, están a favor de expulsar los palestinos del 48 que ya iban pasaporte israelí. O sea, ellos quieren hacer limpieza étnica, pero de toda Palestina histórica. Pero la población. Pero cuando hablamos de Netanyahu, pensar que toda la población de Israel está en contra del Estado palestino. O
sea, el Parlamento israelí votó el otro día conforme que no aceptan un Estado palestino. O sea, Sí, todas las esto desde sociedades... siempre. Nunca De han hecho, estado a este favor. gobierno está elegido democráticamente por ellos y estos son los que representan a, Y una a cosa, Israel. Akram, hablábamos antes de empezar el programa del silencio atronador de la comunidad internacional. Y que no hay, evidentemente, exceptuando pocos casos, sabes que ha habido gobierno como el gobierno español que sí ha reaccionado de alguna forma contra el gobierno de Netanyahu, pero cómo, a mí me gustaría saber tu opinión en relación a la reacción que tienen los países árabes frente a la situación, a lo que está pasando en Gaza y en Palestina. Me gusta esta pregunta. Mira. Porque a mí me sorprende todavía más. No, a mí no me sorprende. Mira, en primer lugar, Israel es un proyecto colonial. O sea, el sionismo, entre él, tiene árabes, judíos, musulmanes, de todo tipo de religión. No es una religión. Sionismo no dice solamente... No, es un proyecto colonial fabricado por los europeos, después por Estados Unidos. Pero es que quien apoya este proyecto también, muchos países árabes. O sea, hace 200, 300 años para colonizar un país mandabas un ejército, mandabas soldados, ocupaban Argelia, ocupaban Egipto, era así. Después de la descolonización se habló de la independencia de esos países, pero es mentira, independencia no. Se hicieron unos estados protegidos por los antiguos colonizadores. O sea, si te das cuenta, no hay ninguno democrático, todos son dictadores. ¿Por qué? Porque si yo tengo democracia, no puedo decidir sobre la democracia, sobre el pueblo, pero sobre un dictador sí. O sea, el mundo árabe está colonizado. La gente es una cosa que no pueden levantar la cabeza, porque quien levanta la cabeza te meten en la cárcel y no sales nunca. Si tienes suerte. Si tienes suerte. Si tienes suerte. Entonces, si yo tengo mi dictador, que de alguna manera su permanencia depende del Estado de Israel, de Estados Unidos y de Europa, por lo tanto, nosotros tenemos que llevarnos bien. O sea, yo te pregunto, ¿por qué no hablan de hacer democracia en los países del Golfo, por ejemplo? ¿Por qué no hay democracia? ¿Por qué cuando...? Yo creo que nadie se lo plantea. No, sí que lo plantean, pero no les interesa. Por eso digo que nadie se lo plantea. Si yo tengo si tengo una única persona, es más fácil negociar. Le digo, oye, tú, quiero que me bajes el petróleo y tal, que me hagas esto o lo otro. Que me hagas un mundial de fútbol en Qatar. Y me lo hará, pero si tengo democracia, digo, hombre, en 4 años me lo van a cambiar. Todo se maneja con dinero. Entonces, es una colonización sin mandar ejército y que es mucho más efectiva. Y es lo que ocurre. Y estos tienen miedo a Hamas porque tienen miedo que les pase lo mismo en sus casas. Tienen miedo, en realidad, a su gente, a la democracia. Y que esto, tarde o temprano, pagarán la factura. No te quepa ninguna duda que el mundo árabe es un volcán que nadie sabe cuándo va a explotar. Pero bueno, explota de vez en cuando con volcanes aislados, ¿no? Esto no es nada. Hablamos un poco de tu fundación, que por esto estamos también aquí, que es un proyecto bonito. Cuéntame cómo nace esta idea, por qué nace, qué estáis haciendo, qué queréis hacer, dónde queréis llegar y cómo la gente en su casa puede ayudaros. Pues mira, la fundación, lo que te decía, yo, estos 20, 21 meses ya han sido trágicos para mí. O sea, he llorado. Yo creo que pocas veces, ha habido un día que no he llorado, porque me levanto, no duermo más de 4 horas, 5 horas, como mucho, me levanto a las 3, 3:30, 4, y lo primero que hago es me pongo Al Jazeera y ver las imágenes aquí no se ven. Y miro las imágenes y es imposible no llorar. Ves los niños mutilados, amputados. Y me estaba haciendo mucho daño. Yo notaba que me estaba haciendo mucho daño y estaba tremendamente triste. Digo, bueno, ¿y qué hago? Y entonces empezamos a pensar, necesito ayudar, necesito hacer algo. En realidad es un proyecto egoísta. O sea, lo he pensado para protegerme a mí mismo, en el fondo. Porque yo estaba tan triste, digo, mira, tengo que hacer algo para aliviar este dolor. Y este dolor, aliviarlo y intentar amortiguarlo, he pensado, podemos ayudar, hacer un proyecto.
pensamos en una ONG, llevamos así desde mayo del 24, más de un año ya, una ONG, bueno, así que al final pensamos en una fundación, digo, tenemos que ayudar. Pensamos en mandar, fuimos a hablar con empresas que mandan para tiendas de campaña, de hospitales de emergencia de estos, pero pensamos, pero ya muchas ONGs ya hacen esto. Entonces pensamos, vamos a hacer un proyecto que sea algo de lo mío, característico, que no lo hacen otros. Hemos pensado un proyecto cardiológico, siendo la cardiología es las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de mortalidad de aquí, el mundo occidental, pero es que haya muchísimo más, porque ahí no hay prevención primaria, la gente fuma y la gente se muere sin más por infarto y nadie hace caso. Entonces, hemos pensado en este proyecto, pensamos inicialmente hacer una especie de una clínica así de cardiología o un hospital pequeño. Valía mucho dinero, éramos muy ambiciosos, pero pensamos ahora mismo no somos nada, ¿cómo vamos a hacer un hospital que puede valer 6-7 millones de euros? Y luego dijimos, no, vamos a hacer una sala de hemodinámica que yo opero pacientes con hemodinámica, con cateterismo, sin operar, sin corazón abierto. Vamos a hacer algo así. Y luego pensamos, vale, pero es que ahora mismo está todo destruido, ¿dónde vamos a ponerlo? Y luego bajamos el listón, vamos a mandar material, desfibriladores, aparatos electro, holter, medicamentos, tal. Y ahora la fase inicial es esta. Ahora hemos lanzado la primera campaña que se llama Sin equipos no hay latidos. Porque vamos a mandar equipos desfibriladores, esto cuando tienes un paro cardíaco, una arritmia, aparatos de electro, tal. Y hemos lanzado la campaña ahora que necesitamos 400 donaciones de 30 euros cada persona. Y la dirección, ¿cómo se llama? akramlobatfoundation.org. Foundation es en inglés. akramlobatfoundation.org. Y ahí están las, digamos, donde se puede ingresar, donde se puede ayudar, o si no, también tenemos teléfono. Y así fue la idea, pero... ¿Y cómo os va? Lleváis un Acabamos año. de arrancar. No, empezamos un año a poner en marcha el poner en proyecto. marcha, hemos hablado con patronos y tal, pero realmente la presentamos el 5 de mayo en Madrid y pensábamos presentarla quizás en septiembre en Barcelona. Muy bien. Quiere decir que ahora hemos lanzado la primera campaña y yo al menos no tengo mucha experiencia y estamos aprendiendo, hablando con esto, con el otro. Tengo muchos pacientes con ganas de ayudar, pero me siento motivado. La verdad es que esto a mí me alivia mucho y siento que estoy haciendo algo. Y esto a mí emocionalmente me va muy bien. Hombre, por supuesto. Y además supongo que para los que habéis conseguido, como tú, en el extranjero, llegando sin nada, estudiando y trabajando para conseguir una carrera, el poder echar una mano es como una especie de devolver a los que tienen menos suerte algo de lo que habéis conseguido en la vida, ¿no? Entiendo que lo que te pasa a ti le pasará seguro a muchos palestinos por el mundo que han conseguido pues no quitarse de encima el dolor, porque supongo que con el dolor tenéis que convivir toda la vida, siempre, pero por lo menos intentar que los que lo habéis conseguido, una vida mejor, podéis ayudar a los que todavía están, bueno, algunos muriendo y otros sobreviviendo, ¿no? A una realidad absolutamente terrible que para mí es inimaginable. Es inimaginable. Mira, Euprepio, yo la verdad es que me siento bastante universal. Yo, si no hubiese nacido en Palestina, habría sido pro-palestino. Permíteme ser un poco, decir, si Dios existe, sería pro-palestino. Y no puedo concebir una persona que sea buena, que no sea pro-palestina, que no tenga empatía por los palestinos. Por lo tanto, lo hago esto de verdad porque me toca muy de cerca, pero en mi día a día yo tengo empatía por la gente, por toda la gente, incluso por los peores. Yo tengo compasión por los israelíes, porque digo, para que esta gente no tenga empatía y maten sin piedad, deben de estar muy enfermos. Hombre, sin ninguna duda. Muy enfermos. Yo estoy de acuerdo contigo. Además, un pueblo que ha vivido el Holocausto y que en vez de
no tener odio, porque para mí lo que pasó en el Holocausto es algo absolutamente terrible. Hacer lo que están haciendo ahora en Gaza, no sé con qué espíritu, porque no puedo imaginar ninguna persona que pueda tener un odio tan grande como para desear la muerte de un niño. No puedo imaginar el odio que tiene dentro, lo absolutamente, no sé cómo explicarte, podrido que tiene que estar el corazón de alguien para poder desear la muerte de un niño. Pues yo te diré, porque tiene que estar podrido por te diré dentro. una cosa. El sionismo y su brazo armado Israel es el más antisemita que hay. Fíjate que lo digo Sin duda, muy bien. porque los palestinos son tan semitas como los Pero israelíes. Antisemitas me refiero a antijudíos, Sí, sí. porque te aseguro que hay Por muchos supuesto. judíos No tengo que ninguna no duda. se sienten identificados con Israel ni con el sionismo. No tengo ninguna duda. Y Además, son muy conozco unos pro-palestinos. cuantos. Correcto. Conozco muchos. Por lo tanto, es conozco injusto. muchos. Sí, de no- hecho, yo nunca hablo de Israel y del pueblo de Israel en general, Claro, porque conozco mucha gente de Israel, conozco muchos israelíes, los he conocido, claro, y desde luego no la piensan como los sionistas y como Netanyahu y sus claro, amigos asesinos, claro. sin Entonces, ninguna duda. Y luego, la otra cosa es que yo, mi trabajo, el día a día, yo me apasiona mi trabajo, porque yo tengo empatía con el paciente. Yo trato de hacer el bien siempre que puedo, siempre. Con el paciente, el paciente me tiene las 24 horas, sabe que me puede encontrar, me localiza. El que no tiene dinero, yo no dejaré nunca de visitar a un paciente porque no tiene dinero, nunca, nunca. Porque para mí, yo lo siento por dentro, tengo una empatía absoluta por las personas. Y me entristece ver, o sea, con esta empatía y sensibilidad que tengo hacia el ser humano, no puedo entender lo que está pasando. Ya digo, fíjate, Eupropio, fíjate, cuando hablan de mundo civilizado, tú puedes llamarle civilizado a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Alemania y a Israel. Para mí es mucho más civilizado uno que vive en el desierto, que está a favor de la vida, con camellos o con vacas o con lo que sea, que una persona que utiliza misiles y que tiene... O sea, no tengas duda, no tengas duda. O sea, si la humanidad consiste en conseguir misiles para ir, descubrir, invadir Marte o tal, sin embargo, nos matamos unos a los otros, este es el civismo, este es el desarrollo que hemos alcanzado después de miles de años de... Pues me parece una tragedia. No. Y yo creo que desafortunadamente hay gente buena y gente mala. Y como estamos viendo estos días, hay muchísima gente que, te repito, tiene el corazón absolutamente podrido. Pues, Akram, ha sido un placer. Yo le doy un abrazo también a tu mujer, que también está involucrada en tu fundación. Le doy un abrazo también a Telma Ortiz, que está en el patronato, a Ramoncín, que también está en el patronato, y a toda la gente. Carmen Parra y José Carmen Neri. Parra, sí, si tienes más, dinos. Decía, a todos los que ya os están ayudando, estoy seguro que va a haber mucha más gente que os va a ayudar. Y ahora te dejo con tu cámara para que hagas un llamamiento. No te preocupes de decir la dirección y el número de teléfono y la dirección de internet de tu fundación, porque la pondremos debajo durante tu entrevista, pero aquí tienes tu cámara para decir a nuestro público lo que te apetece. Bueno, en primer lugar, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, pero yo lo que quiero hacerle entender a la gente es que no se dejen engañar por los medios de comunicación. Yo les aseguro que prácticamente todos son manipulados y son todos cómplices con lo que está ocurriendo, porque yo los miro y escucho y leo y veo que todo es mentira. Pensar que todo está en manos de corporativos, de empresas muy importantes y que tienen intereses económicos que para ellos los palestinos no pintan nada. Informaros, por favor, de YouTube, como el programa con otras redes sociales donde realmente puedes encontrar información más veraz. En cuanto a la cuestión palestina, como he dicho, no empieza el 7 de octubre esto. Es una lucha ya hace más de 77 años, donde un pueblo ha quedado despojado de sus derechos, donde la inmensa mayoría de este pueblo ha quedado como refugiado y la mayoría de ellos, 7 millones, no pueden volver a sus casas. Y sin embargo, cualquiera de vosotros, si tiene un origen judío, sí que puede volver a su casa.
y puedo coger nuestra casa y vivir en nuestra casa. O sea, un detalle que yo no he explicado. O sea, mi madre con mi hermano mayor durante 15 años iba a su casa, donde fue expulsada a su casa, que es el Majd al-Asqalan, donde en su casa vivían familia judía y con la alfombra que tenía mi madre ahí. Fijaros la tragedia de ir a ver tu casa ya habitada por colonos viniendo de Polonia o de Francia o de Alemania, y sencillamente porque el Dios de bien dice que tienen derecho porque es la tierra prometida, que es mentira. Porque la tierra prometida es un pretexto, porque ellos también pensaron en Argentina, pensaron en Alemania, pensaron en otros países. Pero fue más fácil llevar a los judíos con el pretexto de la tierra prometida. Y así, por favor, que vosotros antes de opinar, informaros, pero que la situación, la cuestión de Palestina es mucho más que lo del 7 de octubre. El 7 de octubre es nada más, es un día en la historia de la causa palestina. Si queréis ayudarnos, por favor, nosotros estaríamos encantados. Nuestra dirección es akramlobat.foundation.org. Vais a ver lo que estamos haciendo. Hemos lanzado una campaña de 12.000 euros para conseguir aparatos. La campaña se llama Sin equipos, no hay latidos. Vamos a mandar desfibriladores, vamos a mandar aparatos de electro, vamos a mandar herramientas mínimas necesarias para realmente poder arrancar. Más adelante ya os explicaremos de otras iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Akram. Y desde aquí, desde Madrid, ahora damos la palabra y el vídeo a Julio Bruno, que nos abrirá una ventana al mundo con las noticias de todo el mundo y casi siempre con problemas de todo el mundo. Hola Eupepio y amigos del Círculo Independiente. Pues hoy no me queda más remedio que hablar del divorcio del año, casi de la década o casi del siglo, que es la ruptura entre Donald J. Trump y Elon Musk, el hombre más rico del mundo con el hombre que se supone más poderoso del mundo, al menos en la política. Pero más bien esto es una crónica de una muerte anunciada, como hubiera dicho Gabriel García Márquez. Musk financió la candidatura de Trump con más de 288 millones de dólares, que se sepa, pudo haber sido más, y Trump le devolvió el favor pues dándole pues no solo una silla en la mesa presidencial, ¿no? O también le dio contratos o le mantuvo contratos, aparte de darle acceso a información, acceso a incluso agencias que estaban investigando a Musk, y le dio el poder además de poder despedirlos como así hizo. Y fíjate por dónde despidió a mucha gente que estaba investigando o podía investigar empresas ligadas a Elon Musk. Bueno, como todo en esta vida, la ruptura es tan grande como los protagonistas, y es una ruptura que más bien parece de reality show. Empezó con Elon Musk criticando la Big Beautiful Spending Bill, o sea, es que el nombre, perdonar que me ría, ¿no? Típico Donald Trump, que llama las cosas como si fuera un chico de 12 años. Pero vamos, el gran decreto para gastar a lo grande, y entonces, ¿cómo traducir eso? Y esta Big Beautiful Bill, de Spending Bill, pues Musk finalmente, por lo que a él le tocaba, por sus empresas, dijo finalmente: esto es una Big Ugly Spending Bill, o sea, una fea, no es bonita, y esto va a arruinar la economía del país y al país. Y además pues criticó a Peter Navarro, que le llamó de todo, dijo: este señor sabe de mi economía lo mismo que yo, ¿no? O sea, mucho menos que yo, en el sentido de que, bueno, no respeta al señor Navarro,
y era una forma que empezó a criticar a Trump criticando a Peter Navarro. Al final de ese tweet o de ese ex, Trump se lo tomó muy mal, y no solo él, sino algunos miembros de su partido, y aprovecharon la envidia y el odio que pueden tener a Elon Musk para decirle, no, esto no puede ser así, para calentar a Trump, que como todos sabemos tiene una mecha muy corta. Y claro, entonces Trump inmediatamente empezó a llamarle traidor, a enfermo, drogadicto, a acusarle de 1000 cosas y además decirle, y cuidado, que no vaya a ser que vaya contra ti. Por supuesto que entonces Musk le contestó que aparte de que esto era malo para el país, que Trump estaba contra él precisamente porque su nombre estaba asociado a los ficheros de Jeffrey Epstein, el conocido pedófilo y bueno, que murió en la cárcel, como sabemos. Es de todos sabidos que hay muchísimos vídeos de Jeffrey Epstein con Donald Trump y con otras figuras, pero en el caso de Trump está ahí documentado. Pero mira por dónde lo ha borrado, este tweet, este ex lo ha borrado un par de días después. Pero claro, esto ya rompió toda la relación y rompió la posibilidad, parece, de que se vuelvan a amigar. O sea, esto es una ruptura, un divorcio en toda regla. Y efectivamente, bueno, pues veremos a dónde va esto, porque claro, lo siguiente que hizo Elon Musk en su plataforma X fue pedir si había que apoyar al Partido Republicano, al Demócrata, o había que hacer un tercer partido, como ya ha habido ahí en Estados Unidos. Y el 80% de los votos en X fueron a hacer un tercer partido. ¿Quién sería el líder de ese tercer partido? Elon Musk. En fin, el presidente no puede ser, porque es extranjero, naturalizado americano, pero extranjero de Sudáfrica. Pero bueno, esta guerra, a mí me ha parecido interesante ver que se está haciendo por las dos personas más poderosas del mundo, digamos, o dos de los más poderosos del mundo, en sus propias redes sociales, tanto X, ¿no?, la anterior Twitter, como Truth Social. Y ahí tenemos cómo ellos utilizan a sus seguidores, like contra like, el me gusta de uno contra el me gusta de otro, para que incendiar a sus seguidores unos contra los otros. Me parece una política de circo low cost, de circo de bajo calibre, y mientras ellos pelean, los que pierden somos nosotros. Porque es, mira lo que está pasando aquí, cuando lo que está pasando realmente está allí. La democracia está en venta, esta cleptocracia que tenemos en América está claro, los egos están en el poder, y esta crónica de una muerte anunciada a la que me refería es más la muerte de la verdad y de la política con mayúscula. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Buena suerte.